hagámonos una pregunta sencilla y dejémosla resonar un instante antes de responder demasiado rápido. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos verdaderamente solos? No solos en el sentido de que no hubiera nadie en la habitación. Eso todavía nos ocurre, sino solos en un sentido más pleno, dentro de un silencio que nada venía a llenar, sin una voz en los oídos, sin una pantalla encendida, sin música de fondo, sin un hilo de imágenes que desplazar, sin esa presencia difusa y constante del mundo que habla, que muestra, que reclama. Verdaderamente solos, sin nada más que nosotros mismos y el silencio. Si lo pensamos con honestidad, a muchos de nosotros nos cuesta recordar un momento así, porque nuestros días, desde que despertamos hasta que nos dormimos, se han convertido en un flujo casi ininterrumpido. Abrimos los ojos por la mañana y la mano busca de inmediato el dispositivo que está sobre la mesilla de noche. Caminamos por la calle con algo en los oídos. Comemos frente a un video. Llenamos el menor tiempo de espera, el menor intersticio con una mirada hacia una pantalla. La soledad física todavía existe, por momentos, pero el silencio habitado, ese momento en el que ninguna voz exterior viene a ocupar el espacio, ese momento en el que nos encontramos realmente solos con nosotros mismos, ese momento se ha vuelto tan escaso que muchos casi no lo conocen ya. Y sin embargo, hay cosas que solo se encuentran allí, cosas que ninguna compañía, ninguna distracción, ningún entretenimiento puede darnos y que aparecen únicamente en ese silencio que se ha vuelto raro. De ese territorio que está desapareciendo y de lo que guarda en su interior, me gustaría hablar hoy. Para empezar, hay que ser honestos sobre la primera experiencia que vivimos cuando el silencio regresa. Porque cuando, por azar o por elección, nos encontramos por fin en un silencio completo, sin nada que lo llene, la primera sensación casi nunca es la paz. Es más bien una incomodidad, una molestia difusa, una especie de malestar que asciende y con él una urgencia de llenar ese vacío lo antes posible. La mano busca el teléfono por reflejo. La mente se agita, exige una ocupación, un pensamiento que masticar, cualquier cosa con tal de no permanecer así, expuestos al silencio. Entonces el silencio nos parece vacío, y ese vacío nos parece casi amenazante. Ya no sabemos qué hacer con él. Hemos olvidado cómo permanecer allí. Hay que comprender este malestar sin dramatizarlo y sobre todo sin concluir que deberíamos huir del silencio. Ese malestar no es la señal de que el silencio sea malo para nosotros. Es solamente la señal de que hemos perdido la costumbre. Es exactamente como un músculo que no hemos usado desde hace mucho tiempo y que protesta, que tira, que duele cuando lo ponemos de nuevo en movimiento. Ese dolor no indica que haya que renunciar a moverse. Indica, al contrario, que hemos dejado de hacerlo durante demasiado tiempo y que el cuerpo redescubre un uso olvidado. El silencio, del mismo modo, pide un nuevo aprendizaje. Y esta primera incomodidad no es más que un umbral que hay que atravesar. No dura si le dejamos tiempo. Quienes tienen la paciencia de atravesar esos primeros minutos desagradables, en lugar de precipitarse para abolirlos, descubren que después algo empieza a cambiar. Porque si no huimos, si aceptamos quedarnos un poco, dejar que el silencio se instale y dure, entonces se produce un fenómeno discreto. El vacío empieza a poblarse.
Lo que parecía ausencia se revela poco a poco como una presencia. Lo que parecía vacío se muestra, en realidad, extrañamente lleno. Hay que comprender algo sobre la naturaleza del vacío, algo que la sabiduría antigua había entendido bien. El vacío no es la nada. El vacío es el espacio donde las cosas pueden por fin aparecer. Una habitación abarrotada de objetos no puede acoger nada nuevo. Es la habitación vacía la que ofrece un espacio donde se puede entrar, sentarse, dejar algo. El silencio es ese vacío, no una ausencia, sino una disponibilidad, un espacio despejado donde lo que estaba cubierto puede por fin manifestarse. Y eso es precisamente lo que ocurre. En el silencio que dura, empiezan a subir ciertas cosas, pensamientos que nunca teníamos tiempo de pensar hasta el final, porque una nueva solicitación siempre los interrumpía. Imágenes, recuerdos, asociaciones inesperadas. Preguntas que llevábamos dentro desde hacía mucho tiempo sin detenernos nunca a mirarlas. Todo eso ya estaba allí, pero el ruido lo cubría, como el estruendo de una multitud cubre una voz que habla en voz baja. Es un poco como un vaso de agua que se hubiera agitado. Mientras lo movemos, el agua permanece turbia, opaca, y no se ve nada a través de ella. Pero si lo dejamos quieto, si lo dejamos reposar, la tierra en suspensión desciende lentamente, por sí sola, y el agua vuelve a ser clara. Lo que nublaba nuestra vista no ha sido añadido, simplemente se ha dejado depositar. El silencio realiza ese trabajo en nosotros. Deja que la agitación se pose y revela lo que siempre estuvo allí bajo la superficie turbia de nuestros días. Y lo primero que ese silencio nos devuelve somos nosotros mismos. En la compañía permanente, en el flujo constante de estímulos, estamos sin cesar ocupados en responder, en reaccionar a lo que viene de fuera, en adaptarnos, en sostener nuestro papel, en corresponder a lo que se espera de nosotros. Nuestra atención está continuamente dirigida hacia el exterior, atrapada por aquello que reclama una reacción. Y en ese movimiento perpetuo hacia afuera, terminamos perdiendo el contacto con lo que ocurre adentro. Ya no sabemos muy bien lo que pensamos de verdad, más allá de lo que creemos que debemos pensar. Ya no sabemos muy bien lo que sentimos, bajo las emociones de superficie que provocan los acontecimientos. Ya no sabemos muy bien quiénes somos cuando nadie nos mira y nada nos solicita, cuando ya no estamos interpretando un papel ni cumpliendo una función. El silencio prolongado hace posible este encuentro raro y cada vez más raro, reencontrarse con uno mismo, no con el yo que responde a las expectativas, que se adapta, que actúa, sino con un yo más profundo, más sencillo, más verdadero, que el ruido cubría sin cesar. Nos redescubrimos, aprendemos o reaprendemos lo que realmente amamos, lo que nos pesa, lo que nos hace bien, lo que deseamos en el fondo. A veces nos sorprendemos al descubrir pensamientos que no sabíamos que teníamos. Este encuentro no siempre es cómodo. Encontrarse a solas con uno mismo también significa encontrarse frente a las propias preguntas, las propias dudas, aquello que quizá evitábamos mirar. Pero es precioso, infinitamente precioso, porque esta compañía que nos hacemos a nosotros mismos, esta presencia ante uno mismo, es la que más descuidamos, aunque sea la única que nunca nos abandonará. Aprender a reencontrarla es dejar de ser un extraño para uno mismo. Pero el silencio no nos devuelve solamente a nosotros,
también abre, y este es su segundo tesoro, una percepción del mundo que desaparece por completo en el ruido. Cuando por fin dejamos de cubrir el mundo con nuestro ruido interior y exterior, el mundo empieza a hablarnos. Los sonidos sutiles que ya no oíamos reaparecen. El soplo del viento entre las hojas, el canto de un pájaro a lo lejos, el crujido discreto de una casa que se acomoda, el sonido de la lluvia, el ritmo de nuestra propia respiración, que casi nunca escuchamos. Todo un mundo sonoro, sutil, delicado, que estaba constantemente allí pero que cubríamos sin cesar. Y junto con los sonidos se revela toda la presencia de las cosas. La luz que cae sobre una pared y cambia lentamente con el paso de las horas. La textura de un objeto que por fin nos tomamos el tiempo de mirar. El paso del tiempo mismo, que sentimos fluir cuando dejamos de llenarlo frenéticamente. El mundo de pronto se vuelve más presente, más denso, más habitado, como si saliera de una niebla. Es una calidad de atención a lo real que casi hemos perdido. Atravesamos el mundo sin verlo, ocupados por mil cosas, la mirada atrapada por las pantallas, la mente en otra parte. El silencio nos devuelve esta presencia, nos reconcilia con lo real tal como es, simplemente, sin filtro, sin comentario, sin que tenga que ser interesante o entretenido para merecer nuestra atención. Hay ahí una forma rara de presencia, casi una intimidad reencontrada con el mundo. Y esta intimidad solo se ofrece a quien calla el tiempo suficiente para que el mundo, a su vez, se atreva a mostrarse. Aquí tocamos algo esencial que quisiera nombrar con claridad, porque invierte una idea muy extendida. Creemos espontáneamente que el silencio y la soledad son privaciones, la ausencia de algo, la ausencia de compañía, la ausencia de estímulo, la ausencia de entretenimiento. Los vivimos como una carencia, un hueco, un menos. Y por eso nos apresuramos siempre a llenarlos. Sin embargo, la experiencia de quien habita realmente el silencio dice algo muy distinto. El silencio habitado no es una carencia, es una plenitud. Tiene una riqueza propia, una densidad, un sabor que ningún entretenimiento procura jamás. Lejos de ser un vacío del que hay que huir, es una presencia que hay que saborear. Hay en el silencio habitado una paz muy particular, una paz que no es solamente la ausencia de agitación, como si definiéramos la calma por la simple cesación del ruido. Es una paz positiva, plena, una presencia tranquila del ser ante sí mismo y ante el mundo. Es el apaciguamiento de quien en ese instante no tiene nada que hacer, nada que demostrar, nada que recibir, nada que producir. Está simplemente ahí, presente, recogido. Este estado es raro y es profundamente nutritivo, porque restaura de una manera que el descanso distraído no permite. Podemos descansar frente a una pantalla durante horas y levantarnos más cansados que antes, vagamente vacíos, dispersos. El silencio habitado, en cambio, no dispersa, reúne. Salimos de él no solo descansados, sino reunificados, como devueltos a nosotros mismos, como si los fragmentos dispersos de nuestra atención se hubieran recompuesto en una presencia entera. Lo que tomábamos por un vacío era en realidad fecundo. Lo que tomábamos por una ausencia era una plenitud. Queda una pregunta concreta. ¿Cómo recuperar en una vida ordinaria y saturada como lo son nuestras vidas el acceso a este territorio que se ha vuelto raro? La respuesta no está en grandes retiros lejanos, en semanas de silencio en lo profundo de una montaña, inaccesibles
para la mayoría de nosotros. Está en pequeños espacios que protegemos dentro de los días ordinarios. Atreverse, por ejemplo, a dar un paseo sin nada en los oídos y dejar simplemente que los pensamientos vengan al ritmo de los pasos. Conservar un momento por la mañana al despertar o por la noche antes de dormir, en el que ninguna pantalla se encienda, en el que permanezcamos un instante con nosotros mismos antes de que el flujo recomience. Aceptar a veces el aburrimiento, ese sentimiento que tanto huimos, en lugar de llenarlo enseguida, y descubrir que al otro lado del aburrimiento se abre a menudo algo más profundo. Elegir de vez en cuando deliberadamente, no escuchar nada, no mirar nada, permanecer presentes a lo que está ahí. Tal vez haya que atravesar el umbral del malestar cada vez, al menos al principio. Esa primera incomodidad de la que hemos hablado volverá, pero disminuirá a medida que regrese la costumbre, como el músculo que deja de protestar a medida que volvemos a usarlo. Y lo que importa no es la duración ni la perfección del silencio. No se trata de alcanzar no se sabe qué estado perfecto. Se trata simplemente de devolvernos regularmente el acceso a ese territorio. Unos minutos valen más que nada. Y esos minutos repetidos terminan reabriendo en nosotros un espacio que creíamos perdido. Se trata, en el fondo, de honrar esta necesidad de silencio, como honramos las demás necesidades de nuestra vida, sin relegarla siempre al último lugar, sin sacrificarla siempre a lo urgente. Volvamos, para terminar, a la pregunta con la que empezamos. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos verdaderamente solos, en silencio? Quizá esta pregunta nos haya turbado un poco, si la respuesta estaba lejos. Pero no es un reproche. El mundo en el que vivimos nos ofrece una compañía y una estimulación permanentes, y es natural que nos hayamos acostumbrado a ello, que poco a poco hayamos llenado cada intersticio de nuestros días. Nadie tiene la culpa. Simplemente, a fuerza de llenarlo todo, hemos dejado que se vuelva escaso un territorio que, sin embargo, necesitamos profundamente. Porque lo que encontramos en el silencio habitado no lo encontramos en ninguna otra parte. El encuentro con nosotros mismos, con esa parte profunda que el ruido recubre. La presencia reencontrada del mundo en sus sonidos sutiles y en su luz. El sosiego que reúne y restaura. La plenitud tranquila de quien está simplemente ahí. Todo eso no se compra, no se descarga, no se recibe de ninguna compañía. Solo se ofrece a quien acepta, de vez en cuando, reencontrarse solo y callar. No es un lujo, ni un repliegue, ni una huida del mundo. Es una parte de lo que nos mantiene vivos por dentro, enteros, presentes ante nosotros mismos y ante los demás, en un mundo que no deja de llamarnos hacia afuera. Reservarse estos momentos de silencio se ha convertido en un gesto que casi hay que proteger conscientemente, como se protege un lugar precioso y amenazado. Pero es un gesto que nos devuelve a nosotros mismos. Entonces quizá una de estas noches podamos intentarlo. Apagar las pantallas, hacer callar las voces y sentarnos simplemente junto a una ventana en el silencio que regresa. Habrá sin duda ese primer momento de incomodidad, ese deseo de huir, esa mano que busca algo que hacer. Pero si nos quedamos, si dejamos que el silencio dure un poco, lo sentiremos poco a poco poblarse. Y en ese silencio, finalmente habitado, tendremos un encuentro que habíamos pospuesto durante demasiado tiempo. Nos reencontraremos con nosotros mismos, como quien vuelve a encontrar, después de una larga ausencia, a un amigo querido
que había terminado por descuidar y que, a pesar de todo, había permanecido allí pacientemente esperándonos